día tengan todos ustedes. Soy el arquitecto Arturo Eduardo Villarreal Reyes y la charla tratará sobre las norias de sangre, infraestructura hidráulica virreinal al sur del municipio de Saltillo. Es importante explicar que al sur del municipio hemos encontrado referencias documentales y evidencias físicas de 10 norias de sangre o de tiro, fechables a finales del siglo XVIII y quizá del XIX. Se llaman norias de sangre o norias de tiro a las norias movidas por animales. Sirven para extraer agua del subsuelo. Funcionan con dos grandes ruedas también llamadas rodeznos, una horizontal. La horizontal que hemos encontrado por referencias antiguas que se llamaba linterna o linternilla. Esta rueda horizontal era movida por una palanca de donde tira un animal y otra rueda vertical que engrana en la anterior, la cual lleva un rosario de recipientes llamados cangilones o arcaduces para extraer el agua. El antecedente directo a estas ruedas engranadas es la rueda hidráulica utilizada para mover molinos, ya conocida por Arquímedes, siglo III a.C., y por Vitruvio, siglo I a.C. Fue introducida por los musulmanes a España. En este caso, es una rueda de origen árabe que aún se conserva en España. Y es común encontrar en ilustraciones, como en este caso del siglo XIII, una rueda hidráulica, o en este caso del siglo XIII también, donde aparece ahora el mecanismo movido por animales girando, que hace girar las ruedas con engranajes para sacar el agua de las norias. Este es un dibujo muy conocido de Leonardo da Vinci, del Códice Atlanticus, donde en una esquina aparece precisamente, esos son mecanismos para extraer agua o levantar el agua, y en una esquina aparece precisamente el mecanismo para sacarlo de las norias. También él estaba especializándose en mejorar el engranaje para mover las ruedas y poder elevar el agua de las norias. En particular, durante ese siglo, en los orígenes del Renacimiento, se da una época donde se pretende mejorar precisamente el engranaje para cambiar la dirección de la fuerza de una rueda vertical hacia la rueda horizontal o viceversa. Hay varios dibujos de estos tipos de ruedas hidráulicas que mueven molinos de ruedas engranadas, sobre todo en los 21 libros de los ingenios y máquinas de Juanelo Turriano, un manuscrito del siglo XVI que se conserva en la Biblioteca Nacional de España en Madrid. En este caso, lo que tenemos es el mecanismo con engranaje. Observen ustedes que la rueda está arriba, aunque en muchas de nuestras norias la rueda está abajo y el animal, la palanca que del animal está encima de la rueda engranada. En este caso es para mover las ruedas de los molinos. La tecnología de la rueda hidráulica o dentada para molinos de harina o para molienda de metales ya era conocida en Saltillo a finales del siglo XVI. Desde 1578 se hicieron donativos de terrenos y sacas de agua para molinos, y en 1615 se contrató a Andrés Rodríguez, maestro carpintero vecino de Zacatecas, para construir un rodezno y asentar un molino de fundición y afinación de metales. En este plano tenemos con una línea roja la división de los 4 estados. Observen que el sur de Coahuila se encuentra en la conjunción de 3 estados más: a la derecha Nuevo León, al sur San Luis Potosí, y a la izquierda, o sea, al poniente, Zacatecas. El sur lo que tenemos es Saltillo en la parte superior, y esta mancha blanca que tenemos arriba a la derecha es la porción sur de la ciudad de Monterrey.
Vamos a observar en puntos rojos las diferentes norias de sangre que hemos encontrado en recorridos de campo, con algunos en estados adyacentes, como en el caso del Peñuelo, Nuevo León, en el Salado y San Juan de Dios, y hay otra más en Las Ánimas, un poquito más al sur por San Luis Potosí. No hemos encontrado todavía en el lado Zacatecas. Aquí tenemos de tener presente de que en Encarnación de Guzmán hay dos, restos de dos. En el caso naranja, en el caso de la Hedionda Grande, ahí lo que tenemos es una referencia documental de dos más. Los puntos amarillos, en amarillo se colocaron para empezar a distinguir haciendas a lo largo del camino real que va a Zacatecas. Lo primero que observamos es que no hay norias de sangre al norte de esta sierra, que son las sierras transversales. Lo que tenemos aquí al oriente es la Sierra Madre Oriental, tenemos Tierra Caliente a nuestro extremo derecho, y al centro, esta parte centro, es el altiplano potosino-zacatecano. Es la parte más extrema hacia el norte del altiplano mexicano, el altiplano central, con las sierras transversales. De ahí hacia el norte no hemos encontrado ni una sola evidencia de estas norias que abundan tanto en Zacatecas como en San Luis Potosí y otros estados en el centro y sur del país, incluyendo la península de Yucatán. Una cosa que también debemos observar es que, de acuerdo a que lo que tenemos son las haciendas ubicadas a lo largo de dos caminos reales. Las norias de sangre están ubicadas en territorio donde se juntan los dos caminos reales que iban a Saltillo, antiguamente llamada la Puerta de Tierra Adentro. A nuestra mano izquierda tenemos, o sea, al lado poniente, es el camino que iba a Zacatecas, mientras que es el primer camino el primer camino que se tiene conocimiento, camino donde los descubridores, exploradores y los padres fundadores, colonizadores, transitaron. En el caso del camino de la derecha, es un camino ligeramente posterior, 50 años quizá, posterior al anterior, que es el camino que va a San Luis Potosí, obviamente cruza una zona desértica. San Luis Potosí vía Matehuala, en Vanegas, torcía hacia Matehuala y bajaba a San Luis Potosí. Pero también continuaba hacia el sur, hacia el lado de Charcas y Venado. Un caso interesante es que estas norias de sangre en estas antiguas haciendas, bueno, en este recuadro tenemos el recuadro superior son zonas donde vamos a encontrar la zona de estudio, mientras que en el recuadro inferior hay 3 o 4 norias que vamos a presentar como caso colindante que nos ayuda a entender el fenómeno arquitectónico para el sur del municipio de Saltillo. Importante es sobreponer a esta zona de estudio al sur de Saltillo, al sur de Coahuila, donde se juntan los 4 estados, es que las norias de sangre de alguna manera coincide con una cuenca hidrológica que se llama 37, se llama cuenca hidrológica El Salado, precisamente por una de las norias de sangre que vamos a presentar. Este es un listado de las norias de sangre que conocemos por referencias documentales. Hay 2 en la Hedionda Grande, o hubo una en San Juan Nepomuceno, donde tenemos no solamente la evidencia física, pero también la evidencia documental, lo cual nos permite datar algunas de estas norias de sangre a finales del siglo XVIII. Tenemos evidencias físicas en el campamento Hidalgo, que he identificado como la hacienda Jesús María. En Encarnación de Guzmán hay 2, San Juan del Retiro 1, La Purísima, Las Tapias,
la hacienda Santa Elena, que está junto a el ejido Punta de Santa Elena, el Amparo, Coahuila, y en amarillo tenemos 3 en estados colindantes: el Peñuelo, Nuevo León; el Salado, San Luis Potosí; San Juan de la Cruz, San Luis Potosí; y Las Ánimas, que también vamos a presentar. Y por referencias orales, en Montevideo, al norte de Santa Elena. Un caso muy interesante es el caso de la hedionda grande. Encontramos referencias en el inventario de la hacienda de Patos y sus anexas pertenecientes al marquesado de San Miguel de Aguayo, documento fechado en julio 1 de 1815. Se encuentra en Documentos para la Historia de Coahuila, serie Manuscritos, tomo 6 de la colección Vitolesio Robles, en el Centro Cultural Vitolesio Robles, en Saltillo, Coahuila, que son los documentos del marquesado de Aguayo y de los hermanos Sánchez Navarro. En el inventario tenemos la siguiente cita: por un tanque situado en la estancia Nuestra Señora de Guadalupe de la Hedionda Grande, en que se recoge las aguas de la noria ubicada ahí. Un estanque donde se recoge el agua de la noria. Por dicha noria, muy abundante en agua, habilitada de rueda, bien aperada y en corriente, etcétera, en costos. Por otra dicha, Rotanoria, abierta en el 88, del año de 1788, con buen venero y su rueda bien aperada, que sirve para el bebedero del ganado mayor de la misma estancia. Ganado mayor, o sea, caballo, vaca, buey, toros. Como veremos, estas norias ya aparecen con la rueda ya mencionada, y también la tenemos fechada, es el año del 1788, considerando que el documento es de 1815. Otro dato que encontramos en el Archivo Municipal de Saltillo, un documento fechado en 1799, o sea, 11 años después de la construcción de la noria anterior. Era un rancho dependiente de la hacienda Encarnación de Guzmán, ubicada justo al norte de La Ventura. A finales del siglo XVIII, principios del XIX, estaba rentado el rancho San Juan Nepomuceno a Juan Antonio González. En 1799, año del documento, González y Morales aseguró que a su llegada no era otra cosa que un pedazo de tierra eriaza y sin el menor cultivo. Fue él quien la bautizó como San Juan Nepomuceno, construyó la vivienda, el tanque y los corrales, y lo principal, abriendo una competente noria que no solo sirve para los usos diarios, sino para el de la caballada y mulada que ha procurado crear en dicho rancho. Lo primero que conocemos es la fecha, 1799, que se abrió poco antes, quizás se trate del año del 88, como mencionó el documento anterior, o en algún tiempo intermedio antes de 1799. Lo segundo que nos da a conocer es que la noria servía, el uso del agua era precisamente para abrevar ganado, para darle agua al ganado. En una vista aérea, lo que tenemos en San Juan Nepomuceno es la casa a la izquierda, el corral con la noria abajo. Lo que tenemos aquí es el edificio o la plataforma circular de la noria con el estanque rectangular. Se ve la mancha verde de que todavía tiene agua, y el abrevadero, que es este. Muchos de estos abrevaderos tienen una longitud aproximada entre 40, 50 y 60 metros de longitud. El Campamento Hidalgo, por esa zona, unos kilómetros al suroeste de esa zona, encontramos otro estanque en el caso de la Purísima. Perdón, tenemos uno en el caso de la Purísima, pero a pocos kilómetros justo tenemos Campamento Hidalgo. Lo hemos identificado como la Hacienda Jesús María. Se llama Campamento Hidalgo porque la segunda tradición había acampado Hidalgo durante su peregrinación hacia el norte del país, hacia Saltillo, Monclova, y de ahí obviamente hacia Baján, Monclova, y hacia Chihuahua, donde fue ejecutado. El Campamento Hidalgo es muy difícil de reconocer
el punto, puesto que se encuentra entre hierba, arbustos. Lo que tenemos nuevamente es el muro circular, o lo que parece ser el cimiento del muro circular, con el resto del estanque rectangular. En Encarnación de Guzmán tenemos dos, uno en este punto y otra más pequeña acá adentro, atrás de la Casa Grande, donde están los corrales y los macheros, que está muy mal conservada, no es muy difícil de leer. En el caso de la noria de sangre grande, creemos que es una de las mejor conservadas, estas y la de San Juan del Retiro. Nótese cómo no es necesariamente están alineados el edificio circular con el estanque rectangular y el abrevadero. El abrevadero con canal de agua en ambos lados. En ambos lados, quizá tenga que ver esto con el asunto de la topografía para poder surtir adecuadamente, pero no hay una orientación, no hay un orden, una alineación entre los tres elementos arquitectónicos. A la derecha lo que tenemos es precisamente el muro, porque sabemos que esto estaba cubierto, estaba techado. Observamos aquí que el muro es completamente de piedra, aunque puede haber restos de adobe. Y se conserva esto tiene alrededor de 9 a 10 metros de diámetro, y se conserva un madero aparentemente de mezquite, porque la durabilidad de esto es impresionante, de aproximadamente 10 metros de largo, que los vecinos llaman linterna, aunque sabemos por la tradición española que linterna o linternilla se le llamaba a la rueda horizontal. Pero esto es una muestra de que algo de la tradición se conserva de manera oral. Ahí mismo, en Encarnación de Guzmán, lo que tenemos es el abrevadero de los animales con un empedrado, restos de un empedrado, para que a la hora de derramar un poco de agua por el animal bebiendo, no vaya a ser pozo y deteriorar el piso. Una constante que hemos observado en la gran mayoría de las evidencias físicas que tenemos de este tipo de norias. En San Juan del Retiro quizás sea la mejor conservada, sin techo. Lo que tenemos aquí es una serie de contrafuertes para sostener precisamente la viga horizontal, que ya ha desaparecido. Quizá esa viga horizontal servía para sostener una viga vertical para detener la rueda vertical, la rueda con los cangilones, con una rampa, la rampa animal, con un acceso, obviamente, y una pequeña escalera para el noriero. Tenemos otra pequeña escalinata que viene de lado hacia el estanque, que pasa a un pequeño estanque para regar, para surtir agua al abrevadero por ambos lados. Este abrevadero tiene diferentes alturas en ambos lados. Quizá es una seña que pudiéramos identificar que hay dos tipos de ganado mayor y ganado menor. Lo que sabemos es que a mediados del siglo XIX, durante la administración de los hermanos Sánchez Navarro, a los cuales perteneció esta hacienda, tenían aquí pastando más de 25,000 cabezas de ganado, aunque ignoramos qué tipo de ganado sea. Quiero pensar que mucho de esto corresponde a oveja, por el hecho de que, por la manufactura de los zarapes principalmente, que era una tradición que ya conservaba el Marqués de Aguayo, y también algo de animales para el transporte, como puede ser a machos, bueyes y quizá algo de caballos. En Santa Elena es muy difícil de leer a través de una noria, a través de una imagen satelital. La noria se encuentra dentro de ese círculo. Lo que tenemos ahí en el rectángulo es el estanque en una mancha oscura, verde oscura, y justo al norte, hacia arriba, aquí es el espacio donde estuvo la noria de sangre. Parece ser que estaba cubierta, pero en este caso no con un edificio
circular, sino aparentemente en un edificio rectangular. Un caso singular es que parece haber tenido una aljibe al centro de la Casa Grande y dicen que en algún momento se sumió un túnel en el zaguán que corresponde aproximadamente en este punto. Es posible que lo que estemos hablando de un canal que llevara el excedente de agua hacia una aljibe y que el túnel, bueno, la galería o subterránea, el canal subterráneo, llegara hasta el centro de la hacienda. Debemos decir que la hacienda, no necesariamente la hacienda, sino la punta de Santa Elena, como un elemento geográfico, se menciona ya desde finales del siglo XVI, aunque tenemos la impresión de que la hacienda puede datar del siglo XVIII. Es una zona muy desolada, con muy pocos puntos de agua alrededor, de hecho, prácticamente ninguno, y precisamente por ello quizá estuviera sometido al peligro de los ataques de indios. El hecho de tener agua adentro de la Casa Grande implicaría la supervivencia, porque tenemos también corrales, ahora se dedican a la cría de ganado, y acá los restos de casas de los peones. En la Casa Grande hay una pintura que data de la década de 1930, donde está presumiendo o mostrando la cría de toros. Lo más interesante es que tenemos una fachada de la Casa Grande y al centro tenemos recostada o parcialmente recargada sobre la fachada una de las ruedas de madera. Es muy difícil establecer una tipología dado el mal estado en que se encuentran los restos ruinosos de estas norias de sangre, de muchas de ellas, aunque sabemos de algunos edificios redondos, como en San Juan de la Vaquería, San Juan del Retiro y Encarnación de Guzmán, que estuvieron techados con techo a dos aguas, quiero pensar que por la facilidad de evitar el mantenimiento en caso de que fuera un techo plano. Algunos otros, como pudiera ser el caso de la Hacienda de Santa Elena y quizá el caso de las tapias, que se encuentra entre Presa de los Muchachos y San Juan del Retiro. Parece ser que estuvieron en un cuarto rectangular. En el caso del Peñuelo Nuevo León, tampoco hay un alineamiento. Tenemos atrás el pozo, o sea, la noria, ahora sustituida por un pozo de agua con bomba. El estanque, que es este aquí a la derecha, que tenemos en la fotografía, la forma quizás esté debido a la necesidad de aprovechar algún tipo de piedra laja, y un elemento que ignoramos su función con el abrevadero. Debemos de observar cómo todavía está en uso y el empedrado abajo para evitar deterioro con las pezuñas de los animales. En el Salado, un caso también sumamente interesante, puesto que también tenemos un abrevadero de aproximadamente 60 o 70 metros de largo. No tenemos indicación de que estas norias hayan sido utilizadas para agricultura. Hay un indicio en el caso de las tapias, pero no lo hemos podido comprobar. Muy interesante el caso del Salado, donde también hay una bomba, en este caso un papalote, para extraer agua, aunque estos pilares parece ser que tienen la misma función de los contrafuertes que vimos en San Juan del Retiro para sostener la viga horizontal. Ahí lo que podemos observar es la entrada cubierta a manera de túnel, que no es un túnel, puesto que no es subterráneo, que da acceso hacia el pozo, quizá para cuestiones de mantenimiento. En Las Ánimas, San Luis Potosí, también hay una evidencia. La plataforma parece ser que es circular, este es el resto de la rampa para subir al animal. No hay evidencia de que estuviera bardeado, que estuviera techado, a menos que se haya degradado lo suficiente como para no poder distinguir visualmente los restos
los restos del muro de adobe. En San Juan de la Cruz, San Luis Potosí, tenemos un caso verdaderamente sorprendente. Desgraciadamente, parcialmente la plataforma, que es este muro de piedra, se encuentra cubierto parcialmente por un árbol, un mezquite que está creciendo ahí en las cercanías. Muy interesante, puesto que podemos observar el mecanismo. Esta fotografía viene de la colección de Homero Adame. Como tenemos es la rueda vertical, en este caso trae tinas metálicas, un poquito una variación, amarradas, atadas con un mecate, aquí, y algunas reparaciones que se le hicieron a los ensambles de la madera con mecate, y tenemos la rueda horizontal, que en algún momento tenemos el nombre que se llamó linterna, y hay los elementos del engranaje, que son estas piezas que caen verticales, y lo que tenemos aquí es, parece ser que esto es el poste horizontal con el cual se ataba el animal para darle vueltas y poder lograr mover al mecanismo que es tractor de agua. Hay otras evidencias. Hemos encontrado 2 evidencias, pero es muy difícil la lectura. En este caso de la colección Enrique Hernández Garza, de la colección de los papeles de la empresa Purcell, del banco Purcell, esta fotografía de un mecanismo que parece ser de finales del siglo XIX o principios incluso del siglo XX, ya metálico. Aquí tenemos los cangilones que se están moviendo para sacar el agua. Metálico que parece ser de origen norteamericano y que está movido por animal. Esto debe de ser, estamos con la impresión de que pudiera ser en la hacienda de Santa Anita, en el municipio de Zaragoza, Coahuila, muy al norte, en la zona de los 5 manantiales, adyacente a la zona fronteriza. Hay otra evidencia más donde encontramos cangilones, algo parecido a esto, las cubetas metálicas en una bodega en la hacienda de Santa Teresa, que esto es pegado al mineral de Dolores, saliendo de la muralla de sur a norte, saliendo de la muralla, volteando hacia el poniente. Pero estas deben ser ejemplos de una tecnología mucho posterior. No necesariamente estamos hablando de la tecnología en madera, que para el caso de Coahuila parece ser que es de la época virreinal. Mucho de ello no tenemos la evidencia documental para poder afirmar que sean del 19, sin descartar la posibilidad. En conclusiones, al sur de Saltillo, las norias de sangre fueron un fenómeno de finales del siglo XVIII, en lo que fuera el marquesado San Miguel de Aguayo y la zona desértica donde confluyen los caminos reales. Son una importante evidencia de tecnología hidráulica y parte del patrimonio industrial, aunque en este caso pudiéramos llamarlo preindustrial. No han sido debidamente estudiadas y aún persisten tradiciones orales en torno a ella, sobre todo lo que estamos explorando, el léxico y los mecanismos de este tipo de norias. Urge un trabajo de exploración para detectarlas, su investigación, catalogación y protección legal, y para su conservación urge concientizar a las comunidades de este patrimonio en riesgo. Cuando comento como nota final que esas existen al sur del municipio de Saltillo, es porque no hemos encontrado evidencias orales de su existencia ni en municipio de Arteaga, Coahuila, Galeana, Nuevo León, General Cepeda o Parras de la Fuente, Coahuila. En Galeana, como verán, encontramos una dentro de esta cuenca. Yo creo que es necesario seguir explorando físicamente, caminando la zona, y explorar también, investigar en nuestros documentos para ser más precisos en nuestra datación. Muchísimas gracias.